Él le ofreció su chaqueta a una mujer que temblaba en la parada de autobús, sin saber que era una directora ejecutiva que cambiaría su vida para siempre. El viento cortaba Nueva York como cuchillo, la nieve caía constante desde el cielo gris, cubriendo las aceras y silenciando el rugido habitual de la ciudad. En una parada de autobús casi desierta bajo una lámpara parpadeante, Henry estaba encorvado con una chaqueta oliva desgastada, apretando una carpeta manila contra su pecho. Dentro había 5 currículums, 5 rechazos silenciosos. Exhaló lentamente, viendo su aliento empañarse en el aire frío de la noche. 46 años, exingeniero de construcción, viudo, padre y, por ahora, sin hogar. El pensamiento le cayó pesado como la nieve que se acumulaba a sus pies. El resplandor rojo de un letrero de farmacia cercano parpadeaba mostrando las 8:41 de la tarde. El autobús estaba retrasado. El frío se filtraba por sus botas gastadas. Entonces, a través de la nieve, apareció una mujer. Parecía de unos 30 años con falda de negocios y blusa, sin abrigo, los tacones resonando en el pavimento. Su cabello mojado se pegaba a su rostro, los brazos cruzados con fuerza. Se detuvo bajo el mismo toldo, con la respiración entrecortada, las manos temblando. Henry intentó no mirarla, pero su presencia era impactante, limpia, pulida, pero claramente sufriendo el frío. Frotaba sus manos desnudas sin lograr calentarlas. Él apartó la mirada. Solo otra noche, solo otro autobús a ninguna parte. Pero entonces el viento aulló. Ella se estremeció, encogiéndose, y Henry la miró de nuevo. Su chaqueta no era gran cosa, pero era algo. Podía quedársela, mantenerse en silencio, ser como todos los demás. Pero no lo hizo. Sin decir palabra, se quitó la chaqueta. El frío lo golpeó duro. Dio un paso hacia ella y se la ofreció. Sorprendida, ella dijo, «No tienes que hacer esto». Henry le dio una sonrisa cansada. «Hoy ya perdí suficiente. Esta chaqueta es lo único que me queda por dar». Ella dudó, «Pero tú la necesitas más que yo». Aún así, él la colocó suavemente sobre sus hombros. «Esta noche no». El calor la sorprendió. Olía a jabón, tal vez a café. «Confort». Ella la ajustó sin querer. «Gracias», susurró. Él asintió, cruzando los brazos para mantenerse caliente. Se quedaron en silencio mientras la nieve caía a su alrededor. Después de un momento, ella se volvió hacia él. «¿Cómo te llamas?» «Henry». «Soy Claire». «Mucho gusto, Claire». Ella lo miró. «No debiste darme tu chaqueta». Él sonrió débilmente. «Probablemente no, pero no podía dejarte congelarte». El rugido bajo de un autobús rompió el silencio. Los faros atravesaron la nieve al detenerse. Claire se acercó, luego se giró. «¿Tienes a dónde ir?» Henry se encogió de hombros. «A algún lugar», dijo, sin explicar que era el asiento trasero de una camioneta oxidada detrás de un almacén. Ella sacó una tarjeta de su bolso y se la dio. «Por si alguna vez necesitas algo». Él la tomó, guardándola en su carpeta sin mirarla. No esperaba usarla. La gente decía cosas así todo el tiempo. La mayoría no lo decía en serio. Claire subió al autobús, miró hacia atrás una vez más, la chaqueta envolviéndola como armadura. Henry observó hasta que el autobús desapareció en la nieve. Solo otra vez temblaba, no por el frío, sino por algo más. Algo pequeño, silencioso, poderoso. Miró al cielo, luego a la calle vacía. «Tal vez mañana», susurró, y luego se adentró en la noche. Henry caminó lentamente por las calles traseras silenciosas, la nieve crujiendo bajo sus zapatos gastados. No había prisa, nadie lo esperaba, ninguna luz encendida en una ventana, solo la familiaridad fría de su camioneta estacionada detrás de un almacén en las afueras de la ciudad. Llegó poco después de las 9. La vieja Chevy del 98 estaba oxidada, el calentador muerto desde hacía tiempo. Dentro, el asiento delantero era un nido de mantas, una almohada en la esquina y una lonchera bajo el tablero. Subió, cerró la puerta y se sentó en silencio. Del compartimento de la guantera sacó una pequeña caja de metal y la abrió. Dentro había una fotografía desvaída. Su esposa, Lily, sonriendo radiante, y su hijo, Noah, de unos 7 años, con una sonrisa torcida. «Buenas noches, Lily», susurró Henry. «Buenas noches, Noah». Se recostó con los ojos en el techo, dejando que los recuerdos lo envolvieran. Alguna vez fue Henry Miles ingeniero estructural. Construía cosas, escuelas, casas, hospitales.
Tenía una esposa que enseñaba en kinder que reía a menudo, incluso cuando la vida era dura. Su hijo tenía su risa, alegre y sin filtro. No eran ricos pero estaban contentos. Luego llegó el cáncer. Cuando lo descubrieron ya era etapa 4. Lily se fue en 9 meses. Henry dejó su trabajo para cuidarla. Después, todo se deshizo. Las cuentas se acumularon, los ahorros se agotaron. Vendió la casa, se mudó con Noah a lugares cada vez más pequeños hasta que no quedó nada más que la camioneta. Aún así, intentó proteger a su hijo. Convirtió el asiento trasero en una nave espacial, la sopa enlatada en aventuras, un estacionamiento en su patio trasero. Cada mañana llevaba a Noah a la escuela, bien afeitado, con la camisa remetida. ¿Por qué sigues cortándote el pelo?, le preguntó una vez un trabajador de un albergue. Henry sonrió. Porque mi hijo necesita creer que las cosas pueden mejorar, y yo necesito parecer que también lo creo. Trabajó en lo que pudo, moviendo muebles, arreglando canaletas, barriendo sitios de construcción. No era suficiente, pero los mantenía juntos hasta el otoño pasado. Una trabajadora social intervino. Dijo que no era seguro. Que Noah necesitaba estabilidad. Henry no discutió. Sabía que tenían razón. Con los ojos empañados, firmó los papeles, abrazó a su hijo y prometió: «Solo por ahora, volveré por ti». Desde entonces cada día había sido una lucha. Enviaba currículums, hacía fila en ferias de empleo, tomaba notas en talleres gratuitos, estudiaba códigos en la biblioteca. Construía un plan, lenta y silenciosamente. Esa noche había hecho que el plan pareciera más lejano que nunca. Sentado en su camioneta fría, frotándose los brazos para calentarse, pensó en Claire, la mujer de la parada. Qué fría se veía, qué sorprendida cuando le ofreció su chaqueta. No sabía por qué lo había hecho. Tal vez porque le recordaba a Lily, o tal vez porque necesitaba sentirse capaz de hacer algo bueno, que aún era el hombre que daba más de lo que tomaba. Afuera, la nieve seguía cayendo. Henry se cubrió con una manta, se recostó contra la ventana fría y cerró los ojos. No tenía mucho, pero aún se tenía a sí mismo, y por ahora, eso tendría que ser suficiente. Claire entró al vestíbulo elegante de su edificio, el calor envolviéndola como una manta suave. El portero la saludó con un asentimiento cortés, pero apenas lo notó. Sus tacones resonaron suavemente en el suelo de mármol mientras se dirigía al elevador, aún envuelta en la chaqueta que el extraño le había dado. No había querido aceptarla. De hecho, intentó negarse, pero Henry, con esa mirada en sus ojos, acalló cualquier protesta. Ahora, la chaqueta le quedaba grande, desgastada, pero más cálida que cualquier cosa que hubiera usado en años. Entró a su penthouse en el piso 28 y fue recibida por el silencio. Sin televisión, sin música, sin risas, solo el zumbido de los electrodomésticos modernos y el aullido lejano del viento invernal a través de las gruesas ventanas de cristal. Claire dejó su bolso en la mesa de la entrada y se quitó la chaqueta lentamente. Estaba a punto de dejarla a un lado cuando sus dedos rozaron algo en el bolsillo interior. Curiosa, sacó un papel doblado. Desgastado, con esquinas arrugadas y huellas dactilares. Lo desdobló con cuidado. Era un dibujo infantil hecho con crayones. 2 figuras de palitos estaban tomadas de la mano bajo un sol torcido. Una estaba etiquetada como «papá», la otra como «yo». Un pequeño corazón flotaba entre ellas. En la parte inferior, con letra desigual, estaban las palabras «Te quiero, papá». Noah. Claire se quedó helada. Miró el dibujo, las palabras se desdibujaban ante sus ojos. Un temblor la recorrió y se hundió en el borde del sofá, con la chaqueta en una mano, el dibujo en la otra, la garganta apretada. Noah. El nombre se clavó en su mente como una espina. La forma en que Henry sostenía la carpeta, el cansancio en sus ojos, el peso en su voz. Todo tenía sentido ahora. No era solo un hombre que le dio su chaqueta. Era un padre que aún llevaba un pedazo de su hijo cerca de su corazón. Un padre que no tenía nada y aún así eligió dar. Miró su apartamento. Todo impecable. Tecos altos, muebles de diseño, paredes de cristal, ni un solo marco de fotos o toque personal. Un espacio diseñado para el éxito, no para el calor. Claire dobló el dibujo con cuidado y lo puso en su regazo. Luego, sin pensarlo, abrazó la chaqueta con fuerza contra su pecho. Todavía olía levemente a algo familiar. Tal vez detergente, tal vez memoria.
Y de repente, sin aviso, las lágrimas brotaron en sus ojos. No había llorado en años. No realmente. No desde que era una niña pequeña, fría y hambrienta, sentada en las escaleras de su iglesia, esperando que alguien la notara. Esa noche, alguien lo hizo, un hombre con ojos amables y rostro curtido. Se quitó su abrigo y lo puso sobre sus hombros. No dijo mucho, solo sonrió y le dijo que estaría bien. Fue el primer acto de bondad que recordaba, la primera vez que se sintió vista. Nunca volvió a ver al hombre, pero ese momento lo cambió todo. Claire sorbió y se secó la mejilla con el dorso de la mano. Ya no era esa niña. Había salido del sistema de acogida, trabajado en la universidad con becas y pura determinación, construido Infinity Group desde una idea de aplicación hasta una de las empresas tecnológicas más influyentes de la costa este. Había ganado cada dólar, cada reconocimiento. Pero en algún momento, olvidó lo que significaba necesitar, lo que significaba dar. Esa noche, un extraño se lo recordó. Miró el dibujo otra vez, el pequeño corazón entre las figuras, luego la chaqueta en sus brazos, demasiado grande, demasiado gastada, pero cargada de significado. Y por primera vez en mucho tiempo, Claire Langston lloró, no porque estuviera rota, sino porque algo dentro de ella se había roto suavemente, hermosamente. A la mañana siguiente, Claire estaba en su escritorio, una taza de café intacta enfriándose a su lado. El horizonte se extendía sin fin más allá de las ventanas de piso a techo, pero sus ojos estaban fijos en el dibujo arrugado en su mano. Los bordes estaban desgastados de tanto doblarlo y desdoblarlo como si intentara memorizar cada trazo de crayón. Apenas había dormido. Seguía repitiendo la noche anterior, como Henry le ofreció su única chaqueta sin dudar, la dignidad silenciosa en su voz, el dolor detrás de su sonrisa cansada. Algo en él la perseguía. No solo la bondad, sino el dolor que tanto intentaba ocultar. Sacó una pequeña campana de plata del cajón superior de su escritorio. Momentos después, su asistente, Rachel, entró. Sí, señorita Langston. Necesito que me ayudes a encontrar a alguien, dijo Claire, con tono calmado pero firme. Rachel parpadeó. Por supuesto, ¿a quién? Claire dudó una fracción de segundo. Se llama Henry. No tengo apellido. Estaba en la parada de autobús de la 56 con Madison anoche, como a las 8:30 de la mañana. Me dio su chaqueta. Quiero encontrarlo. Rachel pareció sorprendida, pero asintió. Veré, ¿qué puedo hacer? Y Rachel, esto queda entre nosotras. Durante los días siguientes, las instrucciones de Claire se ejecutaron con eficiencia silenciosa. Su equipo, acostumbrado a localizar desarrolladores esquivos y ejecutivos cazados, ahora usaba sus habilidades para reconstruir la vida de un hombre que vivía en las sombras. Obtuvieron grabaciones de cámaras de tráfico de las intersecciones cercanas. La figura de Henry apareció brevemente, borrosa, envuelta en su chaqueta. Rastrearon las rutas de autobús que pasaban por esa área en el horario en que Claire subió. Cruzaron datos con registros de entrada y redujeron a un puñado de posibles pasajeros. Ninguno coincidía con bases de datos corporativas. Finalmente, Rachel regresó con una carpeta delgada. Se llama Henry Miles, dijo. Antes era ingeniero estructural, sin registros recientes de empleo. Encontré publicaciones en foros en línea preguntando por vacantes. Listó un número de contacto ligado a un teléfono prepago. Sin dirección permanente. Claire hojeó las páginas. Una copia de una licencia de conducir antigua.